Ok, pues muy bienvenidos nuevamente a Raíces de la Fe. Es un privilegio para nosotros poder llegar a ustedes y a esta familia. Les envío un aplauso. Al igual aplaudimos a todos los presentes de la familia Raíces de la Fe, que les da la bienvenida a ustedes allí al otro lado con Facebook y por YouTube y cualquier otra outlet, ¿cómo se diría? Medio social. Muchas gracias por acompañarnos. Para nosotros, como les decía, es un privilegio y agradecemos al Eterno que nos permita estar con ustedes. Hoy es especial. Hoy estamos hablando de Toldot, la porción Toldot o Toledot, generaciones, descendencia. En esta ocasión decidimos ponerle descendencia, porque es importante reconocer que hoy en día hay como una especie de pelea para establecer quién realmente es la descendencia del Eterno en la tierra. Y nosotros a través del Mashiach, Yeshua, hemos sido las naciones injertados a este cuadro familiar, a este árbol genealógico, al cual no teníamos esperanza de ser parte de ello, porque no teníamos la ley, no conocíamos al Dios de Israel, no conocíamos absolutamente nada acerca de la vida que Dios el Eterno venía esculpiendo a través de hombres desde el principio, desde Adán, hasta Noé, después con Abraham, hasta Moisés, de Moisés hasta David, y de David hasta Yeshua. Y entonces, y desde Yeshua se empieza a diseminar la Torá, el conocimiento del Dios de Israel por todas las naciones. Y aquí estamos, todos nosotros, escuchando la porción de la semana, Toledot, descendencia. Baruch Hashem. Un aplauso para el Eterno. Estos aplausos, hermanos, cuando yo digo aplausos, no es a manera de show. Los aplausos son una forma de alabanza para el Eterno. Amén, de reconocimiento por su misericordia, por su generosidad es la palabra, de hacernos parte de esto tan bello. Entonces, hoy en Toledot, descendencia, el subtítulo que le hemos puesto es Generación y Herencia Perpetua. Generación y herencia perpetua. Tiene que establecerse primero la generación. Pero también inmediatamente los primeros pioneros, en este caso Abraham y su esposa Sara, e inmediatamente su hijo Isaac, tienen que establecer prioridad por la tierra. Porque ¿de qué vale tener una descendencia y no la tierra? O sea, son cosas que tienen una reciprocidad en lo que se refiere a necesidad. Se necesita tener una descendencia especial de Dios que lo representa en la tierra, pero al mismo tiempo Dios lo sacó de Ur de los Caldeos y lo trajo a Canaán para que después Él se enamorara de la tierra, conociera la tierra, se expandiera, estableciera fama. Y cuando dice la Biblia fama, estableciera una reputación de santidad, de que la gente cuando mirara a Abraham se dieran cuenta, este varón es diferente. ¿Qué es lo que tiene este varón? Y entonces cuando ellos se acercaban, igualmente Abraham, muy deseoso, con toda la voluntad del mundo, con toda la generosidad del mundo, les abría la tienda, los sentaba a comer y se ponía a hablar del Señor. Que palabras del moderno vernáculo bíblico, diríamos, evangelizar. Enseñar quién es Dios y qué tanta diferencia establece Dios en tu vida. La palabra de Dios en tu familia, la palabra de Dios en tu vida profesional, la palabra de Dios en tu negocio, la palabra de Dios en tu comunidad, en tu nación. Mira lo que hace un hombre creyente, temeroso de Dios, recto, ético, rectilíneo en su carácter. Cuando hay un político de esa magnitud, suceden grandes cosas como las que están pasando en El Salvador. Lo estoy poniendo de ejemplo porque está a la vista del día. Pero cuando hay personas que no conocen a Dios y todo lo que les importa es su propio paquete, su propia bolsa, pues el pueblo sufre. Entonces, una generación establecida con la esencia del carácter que Dios quiere que tenga, entonces tiene que establecer una prioridad por
establecer la tierra. Entonces, hoy empecé diciendo, hoy en día tenemos este problema, que hay gente que está negando, lo niegan, recontraniegan, se van hasta en contra de escritos de historia, historiadores reconocidos desde la antigüedad, y no quieren reconocer de que a Israel le pertenece la tierra de Israel. Y no solamente es una canallada, pero es una gran tristeza que hoy los medios de difusión, en vez de servir al beneficio del público, se colman de mentiras y tratan de apagar, diciendo que hasta el holocausto no existe, siguiendo la retórica de gente que quiere negar la verdad. Entonces, Toledot se trata de eso, de la descendencia de Dios aquí en la tierra. ¿Y qué es lo que le pertenece? Porque tiene que haber una herencia. La promesa de Dios fue bien clara. Te saco de aquí, te voy a enseñar una tierra. Te voy a hacer crecer en ella, es decir, fructificar en ella, crecer, volverte rico. Famoso significa establecer reputación y vas a tener una descendencia grande. Te la voy a heredar a ti esa tierra. Entonces, esa es la promesa, no podemos separar. La generación tiene que tener la tierra y la tierra tiene que tener la generación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Perfecto, entonces seguimos adelante. En Toldot tenemos de la Torá, Génesis 25, 19 al 28, 9. Profetas Malaquías 1, del verso 1 al 2, 7. Pacto renovado o Nuevo Testamento, Matitillajo, que es Mateo, 10, capítulo 10, del 21 al 38. Continuamos aprendiendo, hermanos, y entendiendo más. ¿Por qué, hermano? Porque estudiando juntos aprendemos todos. Digámoslo todos juntos. Estudiando juntos aprendemos todos. Por eso es que estamos aprendiendo. ¿Lo sabemos todo? Absolutamente no. Nos falta mucho por aprender. ¿Qué? En busca de la verdad estamos, y para eso la Biblia es indispensable, porque la Biblia tiene el poder de transformar el carácter del ser humano, el carácter de toda una nación. Y entonces a eso agregamos recursos académicos, entendimiento de tradiciones culturales y religiosas del pueblo judío, los sabios judíos, todo lo que es la literatura judía y lo profético. Es importante tener un mensaje balanceado. Le recordamos a toda nuestra audiencia que somos una congregación que amamos al Eterno. Somos una congregación netamente mesiánica. Creemos en Yeshua como el Mesías, como el Salvador y la única opción de salvación en el mundo, porque Él es el enviado de Dios. Él es el Hijo de Dios. Y pues si alguno de este contenido que te presentamos hoy te sirve de gran bendición, por favor, regálanos un like, y si Dios te mueve el corazón, envíanos una ofrenda, porque va a bendecir al ministerio y te sigue bendiciendo recíprocamente con estos mensajes. Estos son algunos de los recursos que nosotros utilizamos para establecer estas enseñanzas, y bueno, le damos gloria al Eterno porque así es, seguimos extrayendo de todos estos libros y vamos aumentando o reemplazando algunos con otras cosas nuevas, pero por el momento estamos acá detenidos y continuamos adelante. Tenemos el SICAM, tenemos el resumen. Isaac tiene 40 años ahí por el año 2088 después de la creación. Eso es bastante tiempo, estamos hablando de 4,000 años. Cuando se casa con Rivka, él tiene 40 años cuando se casa con Rivka. Yo quiero que se acuerden de este dato. Porque hace una semana hablamos de que decían los sabios que se había casado más o menos inmediatamente después que muere su madre, que sería por los 37. Por eso es importante que pongamos atención a las enseñanzas, porque estos son los tipos de cosas que surgen en mí haciendo preguntas. Después de 20 años, nace Isaac y Jacob. Después de 20 años. Esperaron 20 años para tener hijos. La parashá cubre desde un nacimiento hasta que Jacob, la parashá cubre desde su nacimiento hasta que Jacob le compra a Isaac
los derechos de primogenitura, ellos tenían apenas 15 años de edad. Eso es más o menos, según los sabios, 2120, en el año 2123 desde la creación, de acuerdo a la Torá Sheval Peh. Diga conmigo Sheval Peh. Esa es la Torá hablada, o la Torá oral, o la Torá tradicional, como usted le quiera decir. Esto sucedió en el día del aniversario de la muerte de Abraham. Esto sucedió en el día del aniversario de la muerte de Abraham. La parashá vuelve a la historia de Isaac, Rivka y la hambruna que los obliga a establecerse entre los filisteos. Es decir, ellos piensan, no es que se llegaron a establecer, sino dicen, aquí la única forma es ir hacia el sur, allá al mero epicentro del reino filisteo que colindaba con Egipto. Eso es en el área de Gaza, lo que conocemos ahora. Filisteo, de donde surge el nombre Palestina, que fue esa la forma alatinada, el nombre latinado que Roma le dio a Canaán, o le dio a la tierra de Israel, mejor dicho, porque así se llamaba, o a todo lo que se llamaba Judá, por tratar de erradicar el nombre de Judea del mapa. ¿Okay? Entonces, el éxito, perdón, creo que nos quedamos, que ellos, debido a la hambruna, están pensando irse a Filistea. Isaac, al igual que su padre, antes que él, tiene una confrontación moral con Abimelech. En la misma situación, Abimelech parece que era un hombre aberrado sexual. Siempre andaba buscando mujeres bonitas. Y siempre estaba a la expectativa de tratar de robar las mujeres a la gente que entraba a su pueblo. Después de la cual sus campos son singularmente prolíficos, diga conmigo prolíficos, y financieramente exitosos. El éxito financiero de Isaac le genera celos con sus vecinos, los filisteos, los Plistim. Vuelve a acabar los pozos de Abraham, es decir, vuelve a acabar, estaban secos, estaban tapados. ¿Por qué? Vamos a ver, lo que resulta en un enfrentamiento con los Plistim por los derechos del agua, regresa a Beersheba. ¿Por qué él tiene que volver a excavar o cavar los pozos? Porque los filisteos, como represalia en contra de él, le habían tapado los pozos porque miraron que se estaba enriqueciendo. Es decir, la envidia. No querían que el hombre siguiera progresando. El éxito financiero de Isaac le genera celos con sus vecinos los filisteos, vuelve a cavar esos pozos, pero eventualmente reclama esos derechos y regresa a Beersheba. Hashem, Dios, en un sueño le confirma a Isaac el futuro de sus hijos. Abimelech, el rey de los filisteos, y su general Ficol se acercan a Isaac para firmar un tratado de paz. Se celebra el tratado entre Isaac y los filisteos. Hay una reunión, hay una celebración. La parashá vuelve a la historia de Jacob y de Esab. El matrimonio de Esab, habla del matrimonio de Esab, o Esaú, como se dice en español, con dos mujeres cananeas a la edad de 40 años. Él también, obviamente, acuérdense que son gemelos, o como dicen, no es que son parecidos, pero son del mismo parto. ¿Okay? Él también se casa a los 40 años, pero se casa con mujeres cananeas. No hizo caso ni de las direcciones del Padre Celestial ni las de sus padres. Eso sucede nuevamente en el 2148. Trae decepción a Isaac y Rivka, y en el 2171, cuando Jacob y Esab tienen 63 años e Isaac tiene ya 123. Esto sucede en ese tiempo. El patriarca bendice a sus hijos, Jacob y Esaú. La parashá detalla el atrevimiento de Jacob y su madre, Rivka, al engañar a Isaac para que Jacob reciba la bendición. Siempre se detalla en todos los comentarios el atrevimiento. Pero este atrevimiento no es un atrevimiento intrépido, malintencionado, malvado, injusto, sino es un atrevimiento que tiene que ser de parte de una persona que sabe que su derecho está ahí,
y que no solamente es el derecho de él. No es que yo sé que me pertenece, sino es que sabe que Dios se lo ha otorgado. Y esa palabra que dice atrevimiento es el atrevimiento que una persona en un momento dado, que alguien le quiere quitar sus derechos, tiene que saltar, como dicen en inglés, al plato donde se batea la pelota, porque tiene que dejar saber que le pertenece. Si nosotros no establecemos nuestros propios derechos, nadie te los va a establecer, nadie te los va a reconocer. El primero que tiene que reconocer que tiene derechos somos nosotros. Toda persona libre tiene, cuando decimos persona libre, es que entendamos, la libertad viene de Dios. ¿Okay? Así nos creó en libertad. Entonces, Isaac bendice a Jacob con ganancias espirituales y materiales, después de lo cual Esaú o Esab regresa para descubrir lo que había hecho su hermano Jacob. Recibe su propia bendición para obtener ganancias materiales y está decidido a matar a Jacob. Él no logró la bendición del primogénito y obviamente el padre lo bendijo, pero fue una bendición material con limitación. Y entonces él, enojado porque dice, me han robado el derecho de la primogenitura, está buscando a su hermano para matarlo. Rivka, temerosa por la vida de Jacob, convence a Isaac de que envíe a Jacob a su hermano Labán en busca de un shidduch. Diga conmigo, shidduch. Shidduch, una esposa o una prometida. Isaac le confirma a Jacob el futuro de la nación judía antes de su partida a Labán. Antes de llegar a la casa de Labán, tiene ese encuentro con el Eterno. Jacob parte hacia Padán Aram y Esab se casa con la hija de Ismael, una tercera esposa que viene siendo también familia de él. Ismael viene siendo su primo primero. Ok. Vamos hacia adelante, hermanos, con la escritura direccional. Hebreos 12, 1 al 4, 17, perdón, 14, 17, mejor dicho, es 14 al 17. Sigan buscando el shalom con todos. Sigan buscando la paz con todos. Hermanos, sigamos buscando la paz con todos. Amén. Con todos. Amén. Es bien difícil esta encomendación. Yo lo reconozco. Yeshua habló mucho acerca de esto. Sigan buscando el shalom con todos y la santidad. Fíjense bien el orden. Tiene que haber shalom para que pueda alcanzar santidad. Tiene que haber un shalom para poder alcanzar santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Puede ser que haya personas que puedan obtener el shalom, pero a veces se conforman con el shalom, que es la bendición. No tener problemas económicos. Tal vez no ser una persona relativamente saludable, pero no está buscando la santidad. O sea, podemos estar activamente yendo al shul, a la iglesia. Podemos estar activamente en una vida apartada, pero no necesariamente buscando la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hay una necesidad en nosotros, tiene que haber esta necesidad de entender lo que es santidad, no solamente apartarnos. Pero en una vida de santidad es trabajar con los mandamientos, no solamente que te sirvan para apartarte, para santificarte, pero en el andar, en la interacción con los otros seres humanos, tenemos que aplicar lo que estamos entendiendo de los mandamientos para que obtengamos la santidad. Sin esa santidad de interacción, nadie verá al Señor. Sí, Señor, amén. Procurar que nadie se pierda la gracia de Dios. Procurar que nadie se la pierda. Si nosotros vemos algo que está fuera de orden, que está fuera de la voluntad de Dios, sentámonos no con derecho, sentámonos con la responsabilidad. Son dos cosas muy diferentes.
Hay muchas personas que hoy en día, mira hermano, nosotros en el occidente estamos acostumbrados a que las personas nos aproximen para evangelizar en las calles, en los buses. Bueno, aquí en los Estados Unidos se ha hecho un poco difícil eso, todavía en Latinoamérica se mira bastante a menudo. ¿Ves? Pero, y a veces que hay gente que tienen un estilo que te confronta. ¿Ves? Son, como dice la palabra, son confrontativos, o ahorita como me perdonan con la conjugación de ese verbo, pero, o sea, que se le ponen en la cara y empiezan a decirle cosas a uno. Y entonces, pero muchas de estas personas que son misioneros van a Israel y están hablándole así en la cara a los hermanos judíos y hemos estado enseñando que eso no se debe de hacer. Porque ese pueblo vive observando Torah. No todos, obviamente hay ateos también en Israel, hay gnósticos en Israel, hay personas que son más ortodoxos y hay otras personas que son más modernos, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? Pero no podemos hacer eso en el pueblo, con el pueblo de Dios. Tenemos que entender esto. Cualquier persona que me mira y tiene un poquito de intención o de deseos de hacer vida, de compartir el evangelio, me podría decir, usted está equivocado. Pero es que yo siempre lo repito, en la escritura dice de que Yeshua se va a encargar que en un solo día el pueblo judío se va a convertir. Entonces, si yo tengo entendimiento, yo tengo de derivar el discernimiento que la palabra me está diciendo que no necesariamente es la misión de las naciones hacer trabajo misionero en la Tierra Santa. Y también explico de que si hay una persona de que se pueda sentar con usted en razón a hablar de la palabra y pueden llegar a un entendimiento, amén, pero no lo podemos hacer avasallando a la persona al otro lado para que crea en Yeshua. Procurad que nadie se pierda la gracia de Dios. O sea, tenemos por misión compartir lo que hemos recibido. Que ninguna raíz de amargura se brote causando problemas y así contamine a muchos. Si una persona llevando el evangelio se enoja porque la otra persona no quiere creer, está contaminando a esa persona. No le está ayudando para nada. ¿Estamos entendiendo? Hay personas que pierden el estribo. Y que nadie sea sexualmente inmoral o impío como Esaú, que a cambio de una sola comida renunció a sus derechos como primogénito. Porque sabéis que después, déjeme ir hacia atrás, pues hay que analizar esto, y que nadie sea sexualmente inmoral o impío como Esaú. ¿Qué tiene que ver el ser moralmente, o sea, sexualmente inmoral e impío como Esaú? ¿Qué cambió? Dice, o sea, el razonamiento que sigue, que cambió por una sola comida, renunció a sus derechos como primogénito. Está hablando del carácter, está analizando la esencia de una persona que ni siquiera pudo ser fiel a su propia herencia, fiel a la encomendación de parte de su padre y de parte de Dios, que están hablando de una herencia que tiene que trascender a las edades. No pudo ser fiel a ese llamado, entonces es un infiel. Y al mismo tiempo lo está caracterizando como una persona sexualmente inmoral porque se casó con mujeres que no representaban el corazón de Dios, que eran mujeres impías, que eran de las naciones que eran bastante paganas en sus prácticas. Él escogió mujeres hititas que eran en contra de la voluntad de Dios. A eso es a lo que se está refiriendo. Porque sabéis que después, cuando quiso obtener la bendición de su padre, fue rechazado. ¿Fue rechazado por qué? Porque no quiso obedecer. Por eso perdió
Él rechazó, no es que perdió, él rechazó y vendió, lo tomó por menos, lo tomó por insignificante, lo tomó a broma. Entonces, de hecho, aunque lo buscó con lágrimas, después cuando se dio cuenta y reaccionó, que es lo que he hecho, se enojó con todo el mundo, pero nunca se empezó a cargar él, pero sí lo reconoció, que lo había perdido. Entonces empezó a llorar, papá, Padre mío, no te queda una bendición para mí. Pero era demasiado tarde. Debemos de meter el cubo al chorro de agua mientras está lloviendo. ¿Cuántos dicen amén? Pero si la persona dice, no, pues ahorita sigue lloviendo todo el día, entonces se sienta y no mete el cubo debajo del chorro de agua. Cuando se levante y para el agua, se quedó sin nada. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que nos habla de ese tipo de carácter? Negligencia. El carácter de Esab era negligente. Lo tomaba todo por garantizado. Entonces, aunque lo buscó con lágrimas, su cambio de opinión, su cambio de corazón, tal vez no de corazón, pero de opinión, le fue en vano. Entonces, a esto es lo que estamos refiriendo en el día de hoy con la enseñanza, con esta palabra. Hay una descendencia. Desde el principio se viene perfilando quién es la descendencia para Dios y quién va a ser la descendencia enemiga de Dios. Oposición de Dios. ¿Okay? La mayor parte, tradicionalmente escuchamos la descendencia del diablo. Bueno, es que la mayor parte del tiempo se nos ha enseñado, ¿verdad?, que eso es algo satánico, de que esto no necesariamente tiene que ser dentro de esa directriz o de ese tipo de pensamiento, de que hay ocultismo. No, hermano, la oposición a Dios significa todo lo contrario a Dios. No tiene nada que ver con brujería, no tiene nada que ver de ultratumba y todas estas cosas que la gente se imagina. Tiene que ver ser opuesto. ¿Qué significa Hasatán? El opositor. Todo lo que se opone al Señor es la descendencia que se opone a Dios y la descendencia que sigue a Dios. Simple. No es complicado. Vamos a hacer oración. Berehu et Adonai Habeboah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher baharbanu mikol ha'amim ונתן לנו את תורתו. Bendecido es Yahweh, bendito es Él. Bendito es Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Amén. Pueden sentarse, hermanos, gracias. Bueno, entonces en Bereshit, Génesis capítulo 25 en adelante, Parashat Toldot, descendencia. Aquí está la historia o descendencia de Isaac, el hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac tenía 40 años cuando tomó a Rivka, la hija de Betuel el aramí o arameo de Padam Aram, y hermana de Labán el aramí o arameo para ser su esposa. Isaac oró a Adonai por su esposa porque ella no tenía hijos. Ella no había podido crear hijos. Ya habían pasado tiempo. Adonai escuchó su oración y Rivka quedó embarazada. Los niños peleaban tanto dentro de ella que ella decía, si va a ser así, ¿para qué seguir viviendo? Entonces ella fue a consultar a Adonai. Vamos a aprender algunas cositas bien interesantes que no lo hemos hablado en otras porciones similares en años previos. Entonces ella fue a consultar a Adonai, quien le respondió, hay 2 naciones en tu vientre. Desde su nacimiento serán 2 pueblos rivales, 2 pueblos opuestos. ¿Okay? Uno de estos pueblos será más fuerte. Entendamos, esta palabra muchas veces me la enseñaron al revés y al derecho, que el más fuerte era Esab. Porque hace sentido, él era el físico, él era el fortachón, él era, ¿me entiendes? Era más fuerte que Jacob. Jacob era más delgado, era un hombre de letras, un hombre estudioso, un hombre que buscaba el rostro del Eterno. Mientras que Saúl era un cazador, era un hombre tosco. Entonces,
Uno de estos pueblos será más fuerte. Ese pueblo se está refiriendo al fuerte que se mantiene en la línea del Eterno. El fuerte, porque mire, el pueblo pecaminoso, el pueblo que contradice a Dios no tiene que pasar por ahí, pero es el pueblo de Dios el que tiene que llevar la antorcha de la luz, y el que lleva la antorcha de la luz siempre va a tener resistencia. Entonces tiene que ser fuerte para mantenerse en la fe. Solo una persona de carácter fuerte se mantiene en la fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Entonces, uno de estos pueblos será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Entonces, cuando las profecías se presentan de esta manera, como que esconden el mensaje verdadero, entonces poco a poco vamos empezando a sacar esta luz. De que no se trata del más fuerte, se trata de aquel que se va a fortalecer en el camino, en la prueba, en el caminar dentro de la voluntad de Dios, y por lo tanto, el mayor va a servir al menor. ¿Ves? Como que inmediatamente lo hace un inverso. Cuando llegó el momento de su parto, habían gemelos en su vientre. El primero que salió, era rojizo. Sí, a veces el traductor no me ayuda. Se queda hablando bien raro la computadora. El primero que salió era rojizo y cubierto de pelos por todos lados como un manto. Pero por eso le llamaron Esab, completamente formado, es decir, que tenía cabello. Entonces salió su hermano, con su mano sosteniendo el talón de Esab. Por eso fue llamado Jacob. Agarra el talón o el que suplanta. Y fíjense que siempre se nos dio la interpretación, y esto vamos corrigiendo todas estas cosas, de que ese suplantador significa que le va a robar. El trickster, dice que gracias, el tramposo. No, el que suplanta, no necesariamente la connotación de la palabra tiene que ser aquel que le quita el lugar al otro en una manera hostil, en una manera agresiva, en una manera violenta, en una manera no deseable. Sino que una persona que suplanta es una persona que, a ver, ayúdame. Una persona que va a reemplazar. ¿Ve? Pero no de una manera negativa. ¿Qué pasó con Caín y Abel? Cuando Caín mató a Abel, se quedó bien triste Adán y Eva, obviamente, que esto haya sucedido, pero eventualmente dice la Escritura de que Adán volvió a conocer, volvió a tener relaciones con su mujer Eva, su esposa Eva, y que ella dio a luz ¿a quién? A Set. Y dijo ella, bendito sea el Señor que me ha dado uno que suplanta. Set significa aquel que va a reponer. En otras palabras, el que va a reponer. Al que se creyó que iba a ser el fuerte, ahora Dios transpone y hace que el débil tome la batuta, tome la dirección, tome el liderazgo. Entonces, cuando llegó el momento de su parto, había gemelos en su vientre. El primero que salió fue rojizo y cubierto de pelos por todos lados, como un manto. Por eso lo llamaron Esab, completamente formado. Es decir, que ya tenía cabello. Entonces salió su hermano con sus manos sosteniendo el talón de Esab. Por eso fue llamado Jacob, agarra por el talón o suplanta, o suplantador. Isaac tenía 60 años cuando ella los dio a luz. La Parashat Toldot, que vamos a explicar un poquito ahora, inicia con la expresión, y estas son las generaciones, estas son los Toldot, o Toldos, como lo pronuncian los hermanos hebreos, de Isaac. Eso está el 25:19. También observamos que la Parashat de Noah también comienza con la misma composición de palabras. ¿Ok? ¿Y qué significa esto? Vamos a ver. ¿Habrá una conexión en esta fórmula? ¿Okay? Curiosamente, cuando el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, también se nos refiere el origen de Yeshua, Jesucristo, y también utiliza esta fórmula literaria para anunciarnos la ascendencia ancestral de Yeshua. Es decir,
de quién descendía él y procede a darnos el árbol genealógico hacia atrás de 3 veces 14 generaciones, desde Adán hasta el nacimiento de Yeshua. Pero utiliza, estas son las generaciones de Yeshua HaMashiach. ¿Okay? Notemos que la Torah nos dice en este pasaje que Isaac tenía 40 años. Vamos a ir explorando poco a poco, porque yo les dije al principio que hicieran hincapié mental de recordar esto de los 40 años, porque la semana pasada hablamos de que eran los 37. Notemos que la Torah nos dice que en este pasaje que Isaac tenía 40 años cuando tomó por esposa a Rivka. Entonces la pregunta surge, pero la tradición oral, el Sheval Pei, dice que cuando Sara, la madre de Isaac, tenía 127 años de edad, murió. Obviamente se acuerdan del susto, dice de la misma Torah hablada. Murió y fue enterrada en Macpela. ¿De qué murió? Del susto de saber que su hijo había sido llevado a ser ofrecido como sacrificio. Y fue enterrada en la cueva de Macpela que compró su esposo Abraham, y que Isaac tenía 37 años en ese momento. Después de un tiempo su padre, algunas versiones dicen después de un tiempo Abraham estaba viejo. Ahora, algunas versiones dicen ahora, Abraham ya estaba llegando a muchos años de vejez. Abraham, de ver la tristeza de su hijo Isaac, decidió buscarle un shidduch, una prometida, y envió a su siervo y mano derecha Eliezer a buscar entre las familiares de Abraham en Padán Aram. Entonces, algunos de los sabios, hermano, en la tradición oral insisten que el mismo año que murió Sara, Isaac también contrajo matrimonio. Eso no es malo. Siempre recuerde que son sabios y que son personas dedicadas a la palabra, y que esto también se refiere a interpretación. Es importante reconocer estas cosas. ¿Okay? Isaac también contrajo nupcias en el mismo año, a sus 37 años, pero claramente la Torah, entonces vuelvo y repito, se dice de que él tenía 37 años cuando murió su mamá, y también se dice que en ese mismo año, o aproximadamente en ese mismo tiempo, fue que Abraham mandó a buscar esposa para él, y que se casó a los 37 años. Pero claramente la Torah nos dice, en el escrito santo, dice que fue a los 40. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Pero claramente la Torah nos presenta un espacio de 3 años entre un evento y el otro. Esto no se trata de equivocaciones del escritor de la Torah, pero más bien de la interpretación tradicional. Y tal vez suene intrépido decir de que es una equivocación, pero vamos a decirlo, de que tenemos que aproximar esta información de una manera sabia, de una manera de personas que estudian, que buscan cómo entender las escrituras y el contenido de los escritos de los sabios. Porque nadie está tratando de engañar a nadie, nadie está tratando de confundir a nadie, pero es en nosotros buscar qué es lo que está pasando. ¿Okay? Y damos un poco de estudio con sentido. Después de enterrar a Sara, pónganme atención porque esto va a ser un poquito envuelto. Después de enterrar a Sara en el capítulo 23 de Génesis, en el capítulo 24, verso 1, la Torah dice que ahora Abraham, ese ahora, después de que enterró a su mujer, en el siguiente capítulo dice, ahora Abraham, ¿ok? Y por este tiempo, dice en otras traducciones, en inglés sería by now, en otras veces dice and now, lo cual implica en redacción antigua, en la manera como se escribían las cosas, que habiendo pasado un tiempo, o implicando que a causa de haber enviudado y enterrado a su esposa en el capítulo pasado, ahora Abraham, obviamente esto del capítulo pasado es una interpretación mía, ahora Abraham realizó su soledad, se dio cuenta, estoy solo y estoy viejo, su soledad y vejez. Entonces el hecho de que se da cuenta que está viejo y que está solo, lo hace salir
O sea, reaccionar y darse cuenta que su hijo está ahí, que también él ha sufrido, su madre también se murió y que está solo, y que él es joven, y que hay que traer alegría a la casa. Y hay que traer alegría a la casa. Y a veces la gente podrá pensar, solo los niños traen alegría a la casa. No. Primero hay que traer a una dama que esté dispuesta a casarse y dar a luz a esos hijos. ¿Me está entendiendo? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, se da cuenta que hay una necesidad, que hay una prioridad. ¿Por qué, hermanos? Porque es una prioridad. Vamos a seguir leyendo. El glosario bíblico, porque esto no es conjetura mía nada más que de estudio, sino que el glosario bíblico de esquemas proporcionales de Lexham por Mark Keaton, Bellingham, Washington, Lexham Press 2014 afirma que esto es una fórmula que establece, dice él, estatus. El hablante afirma información sobre un estado de cosas del pasado al presente. Entonces, lo que está haciendo es una transición. Esa palabra que dice, por este tiempo, o que ha pasado algo, que ha pasado un lapso de tiempo. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿por qué esto es importante? Vamos para ahí. Habiendo vivido lo anterior, ahora, now, tiempo después, Abraham se percató de su vejez y también de la soledad de su hijo y que un matrimonio era prioridad. ¿Para qué, hermanos? Para continuar la generación o descendencia y recibir la agencia de las promesas divinas. Una cosa va amarrada de la otra. Se tiene que cumplir una para que salga la otra. O se tiene que cumplir la otra para que se cumpla la una. Van amarradas. La descendencia con la tierra con la descendencia. Quiere decir que cierto tiempo después de la muerte de la matriarca, quizás ya a sus 38 años, su mamá murió a los 37, después de un tiempo, quizás un año. Esto es mi opinión ahora, ¿ok? Soy claro. Estoy sacando las conjeturas para tratar de establecer una conexión, un puente verdadero, ¿ok? Quizás ahí por los 38 años, pasando el periodo de luto, se le asigna a Eliezer preparar provisiones para viaje de unos 450 a 460 millas hacia el norte. Desde Beersheba de Canaán, o Israel, hasta Padán Aram, que es lo que se llamaba esa área en lo que hoy es el norte de Siria. Un aproximado de 900 o a 925 millas de ida y vuelta. Estamos hablando casi 1000 kilómetros de ida y de regreso. Entonces, en la escritura se mira rapidito, estamos ahí. Pero con camellos, con provisiones. Entonces, ahora tenemos que entender esto. Cuando usted planea un viaje, hoy en día se toma por lo menos una semana. Cuando nosotros vamos a salir de vacaciones, usted se está tomando una semana en arreglar cosas, preparar cosas. O sea, que no es de un día para otro, es un abrir y cerrar de ojos, a menos que sea una emergencia y tenga que salir sin preparaciones alguna. ¿Ok? Pero acuérdense que Eliezer tampoco iba solo, iba con hombres. Entonces, desde Beersheba de Canaán hasta Padán Aram, en lo que hoy se llama Siria, pudiendo haberse tomado un año de ida y regreso. ¿Amén? Ok. Tendría Isaac entonces 39 años y medio, 39 años o 39 años y medio. Entonces, mire, para que usted tenga un visual, esto es Beersheba. Y tenía que caminar hasta llegar a Aram, Padán Aram y Aram, que era donde estaba la casa de la familia de Abraham. Y aunque se lee y aparenta en la Torah que Isaac tomó a Rivka bajándose ella del camello, porque así lo dice prácticamente, esto es improbable y completamente lejos de las tradiciones culturales de ese tiempo y de la misma familia de Abraham. Imagínense que todos los protocolos que Abraham hizo con Eleazar y le dio las provisiones, le dio los encargos, o sea, la lote que él iba a presentar a la familia, todas estas cosas. No iba simplemente la muchacha bajarse del camello e irse a acostar con Isaac. No es así, no es así. Entonces, en Génesis 24 dice del verso 65 en adelante,
ella dijo al criado, ¿quién es este hombre que viene por el campo a nuestro encuentro? Cuando el sirviente respondió, es mi señor. Ella tomó su velo y se cubrió. El sirviente le contó a Isaac todo lo que había hecho. Entonces Isaac la llevó a la tienda de su madre, Sara, y tomó a Rivka. Eso inmediatamente le da la percepción a las personas de que hubo inmediatamente una relación ahí. No, cuando dice que la llevó y la tomó a la tienda de su madre, le dio el respeto que ella se merecía. Le está dando la tienda de su madre. Le está dando, y no va a él venir y faltarle el respeto a la tienda de su madre. ¿Estamos entendiendo? La tienda de su madre tiene el hecho de su madre, donde ella tenía, estamos entendiendo, sus relaciones con su padre. Él no iba a cometer una falta de ese tipo. ¿Ok? Entonces, pues, estamos tratando de entender la escritura adecuadamente. Seguramente que todas las acciones de Abraham en mandar alhajas y concretar formalidades de un shidduch, compromiso serio, no terminarían en un arranque pasional y sin bondad. Esto de bondad me refiero de hacer las cosas bien. La muchacha fue bondadosa, fíjense bien. La misma Torah nos enseña cómo ella trató al siervo de Abraham. Con esa misma bondad. Ahora Isaac, que es hijo de Abraham, no se va a volcar sobre ella como un salvaje, como un primitivo. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿por qué? Porque estamos tratando de dibujar adecuadamente el carácter de la descendencia de Dios. El carácter de la descendencia del Eterno. El carácter que Dios desea en los hombres de su pueblo, en las mujeres de su pueblo. Amén. Entonces, él iba a concretar todo este montón de cosas serias y la bondad, y después permitir una cosa así. Tampoco Abraham iba a permitirlo. Tenía que haber un pequeño lapso de tiempo para que los comprometidos se conocieran y hacer los preparativos pertinentes para una celebración de nupcia. Este lapso de tiempo llevaría a Isaac hasta los 40 años de edad. Y es así como nosotros podemos entender la Escritura. Porque este corte de tiempo de que de repente parece que de los 37 sí se casó, pero no. Hay un proceso. La descendencia de Abraham es peculiar, bondadosa, ética y respetuosa, porque él era así, de la vida, hasta con sus enemigos, imagínense, hasta con sus enemigos. Yeshua nos enseñó a perdonarlos y hasta orar intercediendo por ellos. ¿Por qué? Porque él es la semilla de Abraham. Él es la razón por la cual Abraham fue llamado a iniciar una nación. Entonces, Yeshua hablaba acerca de ser bondadoso hasta con los enemigos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Gloria al Eterno. Entonces, ¿por qué decimos a veces la Torah escrita y otras? A veces algunos dicen la Torah escrita y otros dicen la Torah hablada. ¿Qué diferencia hay acá? Hay una diferencia. La escrita es la recibida por Moisés en el monte Sinaí. Cuando dicen la Torah escrita, estamos hablando del Tanaj. O sea, estamos hablando, perdón, de la Torah, los 5 libros de Moisés. ¿Ok? Del Pentateuco. Estamos hablando de la ley de Dios escrita. La oral o la hablada, la Torah oral o hablada, es referida también como la tradición oral. Entonces, repetimos, la Torah tiene dos partes. La Torah Shebichtav, que es la escrita. Torah Shebichtav, que se compone de los 24 libros de la Tanaj, es decir, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. O sea, la iglesia lo conoce de esa manera. Y la Torah Shebal Peh es la ley oral, es la ley hablar. Peh viene de boca, lo que se habla, que incluye el conjunto de toda la literatura judía a través de las edades, discusiones, Midrashim, Mishnah, Gemara, el Talmud, lo cual nos enriquece y añade recursos adicionales al entendimiento de aspectos culturales, legales e históricos que aclaran pasajes bíblicos. Eso es lo que estamos tratando de hacer, entender estas cosas.
cómo le damos más entendimiento profundo a la palabra que estamos recibiendo. Por ejemplo, en la Parashot Toldot habla de la astuta toma de la primogenitura de Esab por parte de Jacob. ¿Cómo es posible que Jacob, imagínense, porque así nos presentan a veces la historia, de que podríamos decir, Jacob siendo un erudito del estudio, un nerdito, como dicen hoy día, flaquito, débil, no físicamente desarrollado, muy casero, ¿ves? Que aprendió a cocinar, que aprendió a hacer también todas esas cosas, pero también el hermano, fortachón, cazador, muy deportista, muy fuerte, pero él cazaba, sabía cocinar, ¿ok? Del campo, dice la misma escritura, que era hombre de campo. Entonces, ¿cómo fue de que este débil lo pudo vencer? Es decir, no es que se trató de vencer, se trató de utilizar la sabiduría para observar. Yo he discutido esto en años anteriores, no lo voy a repetir, pero el punto es que los sabios también adentran sobre este punto. Que muchas veces la gente se deja llevar por las apariencias. A ese es el punto que tenemos que llegar. Y no se trata de la apariencia, se trata del Espíritu de Dios trabajando en la persona. Pero que lleguemos a este criterio y este entendimiento. El Espíritu de Dios no va a trabajar directamente en el carácter de una persona a menos que esa persona busque la palabra del Eterno. ¿Estamos entendiendo? Por eso es que él encontró, en inglés dicen el loophole, encontró el hueco para meterse por ahí. Acuérdense, la casa de Isaac, que es la casa de Abraham, eran expertos en abrir huecos en el desierto para que encontrara ¿qué? El oro del desierto, que era el agua. ¿Ok? Entonces, ellos sabían cómo encontrar huecos con agua, por decirlo de esa manera. ¿Amén? No quiero ser simplístico, pero lo ponemos de ese punto de vista para que lo entendamos. Entonces, uno era menos físicamente dotado, el otro sí lo era. Pero este muchacho logró entender el carácter de su hermano. Sigamos porque no quiero decir más, quiero continuar compartiendo como lo dice en este comentario. O sea, tomé ciertas notas. Fue astuta la manera como él obtuvo la primogenitura. Los muchachos crecieron y Esab se convirtió en un hombre que sabía de cacería, quizás de pesca. No lo sabemos, pero esa era la manera de obtener comida o carne en la antigüedad. Es decir, sabía cómo atrapar, fíjense bien, sabía cómo atrapar, cazar. Un experto en trampas, cómo atrapar. Este es Esab, un hombre fuerte y físico sólido, un varón de campo. En cambio, Jacob era un hombre virtuoso que habitaba en tiendas, virtuoso, sabio. Es decir, estudioso y sabio. Toldot, entre líneas, explica la vida de dos jóvenes en formación cuyas vidas son cinceladas por el tipo de expectativas humanas asignadas a ellos. ¿Quiénes asignan las expectativas de los niños? ¿Quiénes asignan las expectativas de los niños? Sus padres. Sus padres. Si al niño se le da una buena formación, se le da una buena estructura, se le da una buena moral, se les enseña a animarse, entonces los niños van a crecer con una solidez creyendo quiénes son ellos y que lo que ellos creen es algo correcto. Pero si los niños reciben una formación ambivalente, una formación de acusaciones, una formación de culpabilidad, que todo lo que ellos hacen, que todo lo que se les cae es malo, lo rompieron, lo destruyeron, que no sirven para nada, pues ese niño va a crecer de esa manera. No apreciándose a sí mismo, es imposible que aprecien a cualquier otra persona. Entonces, en Toldot estamos viendo que estos dos muchachos son gemelos, la misma madre, el mismo padre, pero se establecieron expectativas diferentes. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Están conmigo? Amén, contéstame porque yo quiero que estén conmigo. Aleluya. Amén. Entonces, ellos fueron cincelados por estas expectativas y no necesariamente se les asignó lo que Dios dijo. Las asignaciones de Dios no se establecieron adecuadamente, se les enseñó acerca de Dios,
se les enseñó el temor de Dios, obviamente. Pero había esa parte del mensaje que no se esculpió adecuadamente. Vamos a ver, la educación parental influye, hermano. La educación de los padres es pivotal, es necesaria, es importantísima. La Torá nos explica que Isaac, el papá, amaba a Esaú. Isaac, el padre, amaba a Esaú. Como era el primogénito, estableció el derecho de primogenitura sobre él, pero Rivka, la mamá, amaba a Jacob. Ahí te lo está diciendo, la Torá te está esclareciendo cómo se va a perfilar esta historia. Todos nos refiere a la necesidad de establecer un marco claro de la diligencia importancia, o la diligente importancia, mejor dicho. La diligente importancia. ¿Qué significa diligente? Atención. Poner importancia a la atención que le estás dando, que debemos asignar o atribuir a los preceptos divinos. Porque no se trata, nosotros como pueblo de Dios, no se trata, hermanos, por favor, entendamos, no se trata de lo que nosotros queremos para los hijos. Ustedes saben que ellos ya traen una inclinación asignada en su espíritu, sus gustos, los colores, los deseos de ellos. Dios ya puso esas asignaciones en ellos. Amén. Nosotros lo que tenemos es a buscar cómo encontrar. Una vez escuché un rabino que dijo, nosotros los padres somos los habilitadores, ¿cómo que es la palabra? Facilitadores, los facilitadores para que ellos encuentren. Cuando ellos quieren, dicen, yo quiero ser astronauta, pues entonces usted compra el traje de astronauta o se lo construye, lo confecciona para que el niño empiece a explorar eso. Después se aburrió, a la larga después va a decir, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Y entonces empezamos a ayudarlos a explorar. Y finalmente cuando ellos dan en ese punto, nosotros seguimos alimentando, seguimos dándole la educación en esa área. ¿Por qué? Porque encontraron la línea de su futuro, ¿cómo se dice? De su destino. Es importante esto. Porque entonces no se trata de lo que yo quiero. Oh, yo quiero que sea como yo. Yo quiero que sea abogado como yo quiero que sea maestro como yo quiero que sea filósofo como yo. No, hermanos. Que el niño desarrolle su propia voluntad. ¿Por qué? Porque el rescatar la verdadera identidad que Dios le dio va a ser efectivo en lo que Dios ha proyectado para él en esta vida. ¿Estamos entendiendo? No lo estamos descarrilando del proceso del que él tiene que seguir. Solamente conscientes que la relevancia a Dios. Voy a volver a leer esto del principio. Todos nos refieren a la necesidad de establecer un marco claro de la diligente importancia que debemos asignar o atribuir a los preceptos divinos. Lo que dice Dios es importante, no lo que yo quiera. Solamente conscientes que la relevancia a Dios nos es aplicada solamente en el momento que compadecemos a Él. Solamente conscientes que la reverencia, no relevancia, la reverencia a Dios no es aplicada solamente en el momento que compadecemos ante Él. Hay gente que piensa que solamente tiene que ser reverente a Dios cuando se paren a orar enfrente de Él. No, tenemos que ser reverentes a Dios en todas partes, en todo momento. Reconocer que Él está ahí, que Él es tu Dios, que Él es tu Rey, que tú lo representas a Él, que tú eres un emisario. Baruch Hashem. Alábale, hermano. Entonces, tenemos que tener esa conciencia, pero que se extiende a todos los que dedicamos, obedecemos y hacemos por Él o representándolo a Él, especialmente poniendo por obra su voluntad. Cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, tenemos que ser lo más apartados que podemos hacer. Es que podremos ver entonces y recibir la bendición que viene, la bendición que viene con esa fidelidad. Porque ser lo mismo enfrente de Dios, enfrente de la congregación, detrás de la congregación, en el mall, en la tienda, en todas partes, es que podemos ver la bendición de esa fidelidad. Jacob y Esaú tenían
ciertamente diferentes perspectivas de cómo agradar a sus padres terrenales y al Padre eterno. Ellos tenían perspectivas muy diferentes. Jacob tenía bien claro el concepto, yo tengo que honrar a Dios. Y de ejemplo ponemos nuevamente el ejemplo de Caín y Abel. Uno lo quería honrar, los dos lo honraron con lo que ellos tenían. Pero la manera que presentaba las ofrendas Caín era de una forma caída, de una forma irreverente, de una forma que no agradaba a Dios. Entonces Abel lo hacía no solamente de lo mejor de él, pero lo hacía con reverencia, con amor, limpiando, me imagino yo, la plataforma de la piedra, haciendo todas las cosas con gusto. El método del guiso rojo. El método del guiso rojo. Esaú dijo, tráeme un poco de esa cosa roja. Cuando una persona tiene hambre y ni siquiera le llama apropiadamente, él sabía que eran lentejas rojas. Dame esa cosa roja. Te está hablando de que ni siquiera quiere molestarse en llamar las cosas por su nombre. ¿Estamos entendiendo? Eso es lo que dicen los sabios, que el carácter de él no se esmeraba en poner nombre. Cuando tú no quieres poner el nombre a la gente, a las cosas adecuadamente. Porque a mí casi nunca me gustó llamar a la gente por sobrenombre. Siempre he llamado a las personas por su nombre adecuado. ¿Por qué? Porque a mí nunca me gustó que me pusieran apodos tampoco. Y no se trata de delicadezas hipersensibles, sino me refiero de que a veces hay gente que trata de ofender. Yo siempre preferí que no. Voy a respetar a las personas. Entonces, tráeme un poco de esa cosa roja porque estoy agotado, hambriento. Él estaba diciendo, estoy afligido físicamente, estoy con hambre. Me muero, dicen otras traducciones. Esaú dijo, estoy a punto de morir de agotamiento o de hambre, que es hambre. ¿De qué me sirve la primogenitura? Nuevamente, ¿de qué me sirve la primogenitura? Aunque lo haya dicho de broma. ¿De qué me sirve? Está desechando o hablando mal del don de Dios. Aquí no se trata de las palabras, se trata del contexto. ¿A qué se está refiriendo? El don de Dios no se puede referir como algo inservible. Por eso cuando la gente dice, hermanos, por favor entendamos, cuando hay gente que dice que la Torah ya no es efectiva, de que eso no funcionó, están diciéndole que Dios no funciona, que Dios no lo sabe todo, que no es el Dios científico. Por lo tanto, estamos hablando mal de Dios y de su palabra. Y vendió su primogenitura a Jacob. Jacob dijo, vendeme hoy tu primogenitura, no parece que lo hiciera de una manera maliciosa. No indica que fue maliciosamente lo que ha prometido. Perdón, no era premeditado lo que estoy tratando de decir, sino que la oportunidad surgió de repente al ver oportunidad abierta. Es decir, él miró, aquí mi hermano está así. Yo sé y conozco que él no es una persona muy dedicada. Yo sé y reconozco que no es una persona que le interesa en las cosas de mi padre, que le interesa en la casa de nuestro padre, que le interesa las cosas de Dios. Por lo tanto, de repente vio la oportunidad y ofreció. Yo te doy comida y tú véndeme la primogenitura. Entonces, nunca pensó el fuerte, Esaú, que el presunto débil físicamente hablando osaría por aspirar a la primogenitura, pues Esaú tenía el favor de papá. Yo de todas maneras soy el preferido. Esto es una cuestión de tontería, es un juego entre hermanos. Dice lo que leímos anteriormente, la referencia que hacen los sabios rabinos, dice de que ellos tenían aproximadamente 15 años cuando hicieron esta transacción. Eran unos muchachos. ¿Qué es lo que pasó al regreso de la cacería de Esaú? Por favor, entendamos que esto posiblemente suena medio simple, que es algo que hemos explorado, pero necesitamos ir más profundo. ¿Qué pasó cuando él regresó al campamento de su familia?
y estableció esta conversación con Jacob que lo animó a dar un paso atrevido por la primogenitura. ¿Qué es lo que pasó? Primero consideremos que Jacob era amado por su madre, quien obedeció la voz de Dios. Aquí es el meollo del asunto. ¿Ok? Uno desecha la voluntad de Dios y toma por garantizado el favor de su papá terrenal sobre el hecho de que él es el primer hijo nacido y por lo tanto va a recibir la primogenitura. Entonces, pero tenemos que ver que la mamá de Jacob, que dice la escritura, lo amaba, obedeció la voz de Dios. Es aquí donde está la diferencia. Cuando ella fue a consultar con Melquisedec, dicen los sabios, que es Shem, el hijo mayor de Noah. Vuelvo y repito, Melquisedec, Shem, el hijo mayor de Noah, quien le profetizó por el Ruach del Eterno que el hijo mayor serviría al menor. Entonces, eso se quedó en su mente. Ella es la mamá de estos niños. Ella fue a consultar a Dios. Vuélveme a ver acá, hermano, por favor. ¿Cuántos de ustedes, cuando leen la escritura y dice que la mujer fue a consultar con Dios, ustedes creen que en la antigüedad se hacía como lo hacemos hoy en día, a través de con Mashiach, que con Mashiach nos permite, que es la puerta, nos permite ir al Padre automáticamente? Pero en la antigüedad ninguna persona osaba en ir a buscar la presencia de Dios sin el intermediario, que era un hombre santo, que era un profeta, en este caso Melquisedec, Shem, el hijo mayor de Noah. Ese era el hombre que hacía de, digamos, de un Mashiach, de un representante del Eterno aquí en la tierra. Amén. Entonces, quien le profetizó por el Ruach del Eterno que el hijo mayor serviría al menor. Entonces, Rivka obedeció la voz de Dios. Ahí está el meollo. Ahí está el asunto. Y dio crianza a su segundo hijo, Jacob, aunque eran gemelos, con este entendimiento. Isaac, por el otro lado, dio crianza a Esab, haciéndole creer que por ser el primogénito, costumbres tradicionales, culturales de hombre, sería el próximo patriarca y líder. He aquí la gran diferencia, la obediencia. He aquí es decir, la obediencia, pero la atención a lo que dice el Eterno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Podemos apreciar esta verdad cuando llegó otra hambruna a Canaán e Isaac sintió necesidad de ir hacia Abimelech, rey de los filisteos, al sur oeste del territorio conectando con Egipto. Dios le dijo, no vayas a Misraim, no vayas a Egipto. ¿Por qué significa Misraim? Lugar de limitaciones, ¿verdad? Ok. Vas a ir a Abimelech. Dice, y te convertirás, en otras palabras, en paréntesis, es una interpretación, no vayas a Egipto. En otras palabras, vas a ir a Abimelech y vas a convertirte en su súbdito. Porque si Abimelech lo saca del problema, lo saca de la hambruna, significa de que él va a pasar a ser una persona debajo de Abimelech. Así eran las costumbres en la antigüedad. Vas a un rey que te salve de la pobreza, de la condición de tu territorio, entonces vas a pasar a ser súbdito de eso. Y él se debía a Dios. Entonces Dios se le aparece y le dice, no, párate, no vayas para ningún lado, porque tú no quieres pasar a ser súbdito de este hombre. Mejor, diga conmigo, Shahón. Diga conmigo, Shahón. Haz presencia o residencia. Quédate a residir. Haz Shahón aquí, en esta tierra. Esta palabra, Shahón, es de la misma raíz de la palabra Shekinah. ¿Qué significa Shekinah? La presencia divina, la presencia del Eterno. ¿Okay? Dios le ordenó, establece Shekinah, establece presencia, establece Shekinah aquí en esta tierra. Y Hashem le repite el pacto. ¿Qué pacto le repite? Inmediatamente, ¿qué le dice? Le da esa asignación. Le dice, y entonces te voy a conceder esto. Y le repite el pacto. Génesis 26, empezando desde el 3. Quédate en esta tierra. Y yo estaré contigo y te bendeciré porque te daré todas estas tierras. Te daré todas estas tierras. A ti y a tu descendencia. Pero primero tienes que conservar la tierra. No puedes esperar la descendencia si no tienes tierra. Vamos a ser una nación. Tienes mucha gente, pero no tienes tierra, pues no es nación. ¿Estamos entendiendo?
cumpliré el juramento que le hice a Abraham tu padre. Por razón de mi pacto con tu padre, a través de ti lo voy a cumplir. Haré que tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas del cielo. Daré todas estas tierras a tu descendencia nuevamente. Y por tu descendencia bendeciré todas las naciones de la tierra, ellos mismos. Por lo tanto, nuestra bendición de las naciones, la semana pasada, no pude decirlo en el video, pero lo dije en la enseñanza del miércoles. La gente, las naciones, desechan a Israel y no se dan cuenta que a razón de Israel es que Dios no ha destruido este planeta. Y a razón de Mashiach, de misericordia otorgada a las naciones que han aceptado, a la gente en las naciones que han aceptado a Mashiach, es que reciben salvación, misericordia, y que por eso Dios no ha destruido este planeta, porque hay demasiada injusticia. Hay demasiada ira. Y aunque la gente no quiera aceptarlo, Israel, hermanos, Israel es una bendición para las naciones. Israel es un regalo de Dios para las naciones. Y hablamos de los tantos miles de invenciones y de productos y de cosas que han beneficiado a toda la humanidad de parte de Israel, de los científicos de Israel. Entonces, esta misma promesa hecha a Abraham, la Torah dice que Israel prosperó, se enriqueció, que Isaac prosperó, se enriqueció y obtuvo fama en un solo año. ¿Qué fue lo que le prometió el Eterno a Abraham? Te voy a sacar de tierra, te voy a ir a dar la tierra que yo te voy a enseñar, te voy a hacer crecer en fama, es decir, vas a ser bien rico y después te voy a dar esas tierras y después vas a ser bendición para todas las naciones. Es exactamente lo que le está diciendo. Esta es la misma promesa hecha a Abraham. La Torah dice que Isaac prosperó y se enriqueció y obtuvo fama en un solo año. Volviéndose más poderoso que todos de aquella tierra, los filisteos lo envidiaron y le temieron, a punto que Abimelech vino a pactar convenio de paz con él. Dios cumplió la promesa a Abraham de hacerlo rico. Entonces su nombre lo hizo un hombre de fama que heredaría una tierra y gran trascendencia, que es una nación. Obviamente Isaac comenzó a entender que para tener una descendencia que se haga una nación, hay que poseer una tierra. Por eso él obedeció la voz del Padre que le dijo, no te muevas, quédate en esta tierra, y por lo tanto fue enriquecido. Otro ejemplo interesante de Segunda de Reyes 4:1-7, la viuda que pidió para el profeta Eliseo que lo ayudara, voy a parafrasearlo. ¿Qué pasó con esto? El esposo era un hombre, un sadik, un hombre justo, un hombre que servía a Dios, temeroso de Dios, dice la palabra. Y ella acudió a Eliseo y le dijo, tú sabes que mi esposo, antes que muriera, era un hombre justo, servidor de Dios. Ahora no tenemos nada. Entonces, ¿qué es lo que le dijo él? Le dice, ¿qué tienes en tu casa? Una vasija de aceite. Y entonces él le dice, esto es lo que vas a hacer, vete a todos los vecinos, pide todas las vasijas que tengan, todas las que te puedan prestar, tráelas. Y entonces, ¿qué sucedió? Ella hizo exactamente lo que la palabra del profeta le dijo. Ella va a empezar a vaciar la vasija de aceite sobre las vacías y va a empezar a llenar. Pero en el momento, hermano, que ya no tuvo más receptáculos donde cayera aceite, paró la bendición. Pero si ella no obedece, digamos, si ella hubiera dicho unos 5 tereques, como decimos, unas 5 cosas, voy a ir que me den unas 5, con eso me conformo, pues no hubiera resuelto su dilema. Porque con 5 contenedores de aceite no iba a resolver el problema de su vida. Pero con todo lo que consiguió, ella siguió la instrucción. Es así como trabaja el asunto. Es así, adhering the voice of God, dice en inglés, que te apegues. Hearken the voice of God. Apégate a la voz de Dios. Amén. Esto es característico de los justos que sirven a Hashem. Mire, ponemos el otro ejemplo de la otra viuda, cuando Elías fue enviado y a esta viuda que no tenía nada, estaba comiéndose el último pedazo de pan, la última harina, para hacer el último pedacito de pan con un poquito de aceite. Y le pidió él, dame a mí de comer primero. Y le dije, pero esto es lo único que tengo, me voy a morir, me lo como y me muero. Y me estás pidiendo lo último.
Entonces, los justos, dice, los sabios, es característico de los justos que sirven a Hashem con cada gota de fuerzas que pueden reunir, con los pocos que les quedan. Ese es el carácter de los justos, que no están pensando en su pellejo, porque mismo Yeshua nos enseñó, hermano, aquel que quiera ganar la vida, la va a perder, pero aquel que esté voluntariamente dispuesto a perder la vida por la causa del Eterno, la va a ganar. Y eso no tiene que ser tan pesimista y extremista hablando de muerte, está hablando del nivel de expectativa que Dios tiene de nosotros, el nivel de voluntad de servir a Dios con toda la fuerza que tengamos. Amén. Entonces, aleluya, un aplauso para el Eterno, aleluya. En lugar de agotarse, son recompensados con una fuente de vitalidad y energía, como dice el profeta Isaías 29:31. Él da fuerza a los cansados y concede abundante poder a los impotentes, a los que no tienen fuerza, a los que no pueden. Los jóvenes pueden cansarse y los jóvenes pueden flaquear, pero aquellos que miran hacia Hashem tendrán fuerzas renovadas, les crecerán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se cansarán. Aleluya. Estoy a punto de terminar, hermano. Malaquías capítulo 1. En Malaquías, la Haftará nos está hablando, hemos hablado en muchas ocasiones acerca de este capítulo. Parece un regaño, pero no es un regaño, es un llamado de amor. Hermanos, este pueblo estaba recién regresado. ¿Okay? Malaquías es un libro que, de acuerdo a los eruditos, es exactamente alrededor de unos 400 años antes de Yeshua. ¿Okay? Y ellos acaban de regresar. Están empezando a conformarse, a organizarse. Acaban de regresar del cautiverio de Babilonia. Y entonces, obviamente, muchas cosas se habían olvidado. Muchas cosas no estaban en mente, no estaban activos. Entonces, están empezando a trabajar, pero ellos, por el desuso, por decirlo de esa manera, por la falta de costumbre, los mismos sacerdotes habían olvidado que no habían escrito, tal vez no estaban, digamos que hubiesen salvado muchas de las escrituras, hubieran recuperado muchas de las escrituras de lo que se había escrito anteriormente, pero no estaban observándolos al pie de la letra. Entonces Dios les hace un llamado de atención, pero es con la razón no es para destruirlos, no es con el afán de abofetearlos y ofenderlos, pero de llamarles la atención. Ustedes han dejado de poner atención, y mira, aquí lo dice, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Me recuerda las palabras de Yeshua. ¿Okay? Que le baste al hijo ser como su padre y al siervo como su señor. Él está repitiendo esta palabra. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Entonces, hijo, ¿quieres ser honrado? Honra a tu padre. ¿Tú quieres que tu padre te honre? Honra a tu padre. Estudiante, ¿tú quieres que te honre el maestro? Honra a tu maestro. No solamente que lo honres con respeto hacia él, pero que lo honres presentando el material que él te dice que te asigna. Pero si soy padre, entonces está el honor que me corresponde, me están dando el honor que yo me merezco. Y si soy maestro, ¿dónde está el respeto que me debe? Dice Adonai Sebaot, Adonai de los ejércitos, a vosotros Coanim, que despreciáis mi nombre. Ahora, no es que ellos dicen, despreciamos a Dios. No, ellos no están diciendo eso. Pero lo están despreciando haciendo las cosas mal. No poniendo atención, no siendo santos, lo suficientemente apartados para honrarlo al nivel que Dios se merece. ¿Okay? Y preguntas, ¿cómo despreciamos tu nombre? Ofreciendo comida contaminada en mi altar. Comida contaminada, no se debe de poner comida contaminada en el altar de Hashem. Ahora preguntáis, ¿cómo os contaminamos? Al decir que la mesa de Adonai no merece respeto. Cuando tú dices, no, trae cualquier animal. Estás poniendo en la mesa de Adonai cualquier animal. Tienes que escogerlo, tiene que ser el más gordito, tiene que ser el más bonito, tiene que ser el más limpio, tiene que ser el más sano. ¿Okay? De modo que no hay nada de malo en ofrecer un animal ciego como sacrificio. Nada de malo en ofrecer un animal cojo o enfermo. Intentan ofrecerle un animal así a tu gobernador y verás si estará contento contigo. ¿Te recibiría siquiera?
Pregunta a Adonai de los ejércitos. Entonces, si oran ahora para que Dios nos muestre favor, entonces, haces todo esto, pero ahora te presentas ante Hashem pidiendo por el favor de Él. Entonces, estábamos hablando anteriormente que el que es una persona que respeta a Dios es no solamente en el momento que vamos a orar a pedir, pero en todas partes, con tu comportamiento, honrándolo a Él todo el tiempo para que tus oraciones no encuentren un cielo de bronce, no encuentren un cielo de hierro, que no sean detenidas tus oraciones. Así es, Señor. Entonces, si oran ahora para mí, nos muestra favor. Lo que sus acciones han logrado es que Adonai Sabaoth pregunte, ¿recibirá alguno de ustedes respuesta de mí? Porque ni siquiera uno de vosotros cierra la puerta y así detiene este inútil encendido de fuegos en mi altar. En otras palabras, ni siquiera uno de vosotros cierra la puerta. Yo me pregunto, ¿qué estarían haciendo que ni siquiera hacen separación entre cosas? Usted sabe de que en algunas de las halajá, voy a poner un ejemplo, dice en referencia a estar en un lugar que no levantemos oración, que en un lugar donde hay peste. ¿Estamos entendiendo? Por ejemplo, si vamos a hacer oración, que no estemos en el inodoro. ¿Okay? Que estemos por lo menos de 4 o 6 pies de largo, o donde ya no se perciba el mal olor. Si estamos en un lugar donde no hay, o que hay una peste de algo, o sea, que en ese lugar no se puede, entonces no debemos de levantar una oración. Entonces cualquier persona puede decir, pues yo estoy en todas partes, sí. Yo sí pensaba antes. Pero si queremos honrarlo, está hablando acá. No lo estoy añadiendo. ¿Okay? Aquí lo está diciendo. Porque ni siquiera uno de vosotros cierra las puertas. Y así detiene este inútil encendido de fuegos en mi altar. En otras versiones dicen, ¿será alguno de ustedes capaz de provocar que se cierren las puertas de mi templo? ¿Ve? Pero es lo que está diciendo, ni siquiera cierran las puertas. No quieren ni siquiera moverse para cerrar las puertas del templo. ¿Okay? Pero en otro contexto también podemos decir, cerrar las puertas es hacer separación de cosas. ¿Okay? Porque ¿por qué se cierran las puertas del templo de la noche? Pues para que nadie ingrese con intenciones malévolas a hacer daño. Ladrones a robar oro, etc. ¿Okay? Pero que ni siquiera uno de vosotros cierra las puertas y así detiene este inútil encendido de fuegos en mi altar. Es decir, ustedes están encendiendo fuego de altar para alabarme, para adorarme, pero están haciendo de una manera que no me honra. Entonces es inútil. Lo están haciendo mal, ¿para qué lo hacen? Entonces, no me complazco en vosotros, dice Adonai Sabaoth, y no recibiré esa ofrenda. Dice, y no recibiré ofrenda vuestra. Entonces, el punto acá es que no estaban escuchando. No se estaban apegando a la instrucción, no se estaban apegando a lo que es santo. Entonces, de aquí en adelante, en Malaquías, ellos empiezan a hacer una revisión de todo lo que están haciendo. Y para el tiempo de Yeshua, las cosas se estaban haciendo de una mejor manera. Pero el problema era que habían saduceos mezclados, tomando posiciones de sacerdocio. Y eso también trajo una corrupción dentro del sistema levítico. ¿Okay? Porque eso era prohibido, no podía entrar alguien que no fuera, alguien como sacerdote que no fuese de la tribu de Leví. Entonces, pero acá Dios trae esta corrección. Y de esa misma manera es porque la generación que tiene derecho a la herencia de Hashem tiene que ser de acuerdo al corazón de Dios, no de acuerdo al corazón de los hombres. ¿Ok? Fíjense ahora, fíjense bien, ahora Kohanim, este mandamiento es para vosotros, capítulo 2. Aquí cierro esta parte de Malaquías. ¿Qué es lo que dice? Si no escuchas, diga conmigo, si no escuchas, si no prestas atención a honrar a mi nombre, dice Adonai Sabaoth, entonces enviaré sobre vosotros la maldición. Voy a parar ahí porque yo creo que eso es bien claro. Dios quiere que el pueblo del Eterno tenga
visión de lo que es santo. Que hagamos separación de lo que es santo y lo que es profano. Eso es lo que quiere el Señor. Y Él es el santo, santo, santo. Sí, amén. 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 Bendito eres. Mira lo que dice en Génesis 24. ¿Ok? Creo que es 24 o 25. Ahí cometí un error. Pero es del verso 59 al 60. Creo que es el verso. Entonces despidieron a su hermana Ribca, dice, cuando ella se separó. Escucha bien. Con su nodriza, con la asistente de ella, ¿verdad? El sirviente de Abraham, la que lo cuidaba, la que le ayudó a la mamá de Ribca a criarla. El sirviente de Abraham y sus hombres bendijeron a Ribca con estas palabras: hermana nuestra, que seas madre de millones y que tus descendencias posean las puertas de las ciudades, dice con otras traducciones, de quienes los odian, de tus enemigos. Hermano, esa palabra se cumple en el pueblo, en la descendencia que honra a Hashem, en la descendencia que paga el precio de ser obediente, en la descendencia que hace fructificar la tierra. Por eso es inaudito que se diga que el pueblo de Israel no tiene derecho a la tierra de Israel. Por eso es que ellos van a tener victoria en cada guerra. No importa quién les haga guerra, van a tener victoria, porque lo ha dicho la boca de Hashem. ¿Ok? Entonces, Mateo 10, 21, 38. Y esto es lo último. Un hermano entregará a su hermano hasta la muerte y un padre a su hijo. Los hijos se volverán contra sus padres y los ejecutarán. Claramente, esto no es descendencia de Hashem. Las personas que son despiadadas y faltas de misericordia y falta de entendimiento, que están dispuestos a no honrar a sus padres, pues tampoco van a honrar a Dios. No pueden honrar a sus padres, no van a honrar a Dios, porque están rompiendo ya uno de los mandamientos de los más importantes en la interacción social. Todos os odiarán por mi causa, pero el que aguante hasta el fin será salvo. Entonces, ahí tiene que haber fidelidad a los códigos o a los mandamientos del Eterno. Tiene que ser una persona completamente firme en fe. Porque la descendencia del Señor va a ser expuesta a pruebas. Y tiene que mantenerse firmes en esa prueba hasta el final y será salvo. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. Sí, de hecho, os digo que no terminaréis de recorrer los pueblos de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. En otras palabras, el Señor le está diciendo, ¿sabes qué? Si tienes que irte, vete. No te quedes ahí. Hay muchas personas que sacan cara y se enfrentan con el enemigo y pierden la vida. ¿Están entendiendo? Entonces, a veces no es necesario. Si no te quieren, ya sabes que las personas están llenos de Hamás, están llenos de ira en contra tuya, busca cómo irte. Pero si es tu tierra, ¿ok? Si es tu tierra, la tienes que defender. Entonces, estoy por terminar. ¿Ok? Un talmid no es mayor que su rabino, lo acabamos de decir. Un esclavo no es mayor que su amo. El talmid le basta ser como su rabino y su esclavo, y el esclavo como su amo. Ahora bien, si la cabeza de la familia llamaron Baal Zebul, si a la cabeza de la familia le llaman, ¿cómo se dice? Satanás, ¿cuándo más calumniarán a los miembros de su casa? Entendamos esto, hermanos. Nosotros vamos a estar expuestos a acusaciones injustas. Maduremos, no nos ofendamos. Tomemos la determinación de caminar vertical, porque nosotros sabemos quiénes somos. ¿Ok? No temáis. Dice, perdí el verso 26. Así que no les temáis, porque no hay nada encubierto que no haya que descubrirse, ni oculto que no haya de ser conocido. Lo que os digo en la oscuridad, habladlo en la luz. Lo que se susurra al oído, proclamarlo desde los terrados o desde las terrazas. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Entonces, esto es lo importante, terminando la lección de hoy. Aleluya. Este es el fin. ¿Okay? Para que no piensen que voy a seguir aumentando más slides. Si se portan bien, entonces ahí terminamos.
entendamos que somos la generación, la descendencia de Hashem en la tierra. Sí, amén. Gracias, Padre. Hoy más que nunca tenemos que entender este concepto. Somos los que marcamos diferencia. Somos los que establecemos diferencia en nuestra familia, en nuestras amistades, en nuestros amigos, en todas las relaciones que establecemos, hermanos. No nos rindamos tan fácil, tampoco seamos tan exigentes al punto de confrontar a gente innecesariamente. Seamos sabios, elijamos las batallas que hay que pelear. Amén. Gloria a Dios. Y siempre sometamos a Dios porque Él es el que nos da la visión, la misión y ciertamente la victoria. Somos, por lo tanto, generación y herencia perpetua. La tierra de Israel le pertenece al pueblo de Israel. Baruch Hashem. ¿Lo recibe el pueblo de Dios? Padre Santo, te damos gracias por esta palabra, te bendecimos y te damos honra, te damos gracias por todos los que nos miran, por las redes sociales, Padre Santo, bendices todas esas vidas que día a día también buscan cómo acercarte a ti a través de este medio. Dios mío, amplifica sus territorios, amplifica el entendimiento, Padre Santo, que nosotros somos los que somos llamados a poner por obra tu voluntad, adhiriéndonos, apegándonos a tu voz y a tu prescripción. Es así como marcamos diferencia. Dios mío, danos salud, danos dirección, bendícenos en este el resto del Shabbat y decimos, Baruch Hashem, Shalom. Un aplauso.